Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les va a intrigar tanto como a mí. Vamos a hablar de una figura que brilla con luz propia en el mundo del entretenimiento turco, una mujer de talento innegable y carisma arrollador, Demet Özdemir. Pero no vamos a quedarnos en la superficie, no señor. Hoy vamos a desentrañar los sacrificios por Can, y lo que podría estar oculto detrás de esa relación tan comentada. Prepárense para un viaje fascinante donde vamos a analizar los altibajos, las decisiones y, quizás, las renuncias que han marcado la trayectoria personal y profesional de Demet y su vínculo con Can Yaman. Y si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a crecer y nos motiva a seguir trayéndoles contenidos que de verdad les apasionen. Dicho esto, vamos a empezar. Demet Özdemir es un nombre que resuena con fuerza en la industria televisiva turca y que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Desde sus inicios, su talento actoral y su belleza la han catapultado a la fama, pero como en toda estrella, detrás de los flashes y los aplausos, siempre hay una historia, un camino recorrido con esfuerzo y a menudo con sacrificios. Hoy nos centraremos en un capítulo particularmente interesante de su vida, su relación con el también actor Can Yaman. Una pareja que desató pasiones, generó controversia y para muchos, se convirtió en el epicentro de intensas especulaciones. La conexión entre Demet y Can nació en el set de rodaje de la exitosa serie Erkenci Kuş. Químicamente eran pura dinamita. Sus personajes Sanem y Can se convirtieron en uno de los romances televisivos más queridos de los últimos tiempos, y esa chispa en pantalla rápidamente pareció cruzar la línea hacia la vida real. Las redes sociales se inundaron de imágenes de ellos juntos, cada aparición pública era analizada al detalle, y los medios no dejaban de especular sobre la evolución de su noviazgo. Pero detrás de esa idílica imagen de pareja perfecta, ¿qué sacrificios se escondían? Uno de los primeros grandes sacrificios, y quizás uno de los más obvios, es el de la privacidad. Cuando eres una figura pública de la talla de Demet Özdemir, tu vida personal deja de ser completamente tuya. Cada paso que das, cada persona con la que te relacionas, se convierte en noticia. La relación con Can, al ser tan mediática, implicaba una exposición constante. Imaginen tener que vivir cada etapa de un noviazgo bajo el escrutinio público con miles y millones de ojos observando, juzgando, comentando. Esto sin duda limita la espontaneidad y la intimidad que toda relación necesita para florecer. La presión de mantener una imagen determinada, de responder a las expectativas de los fans, puede ser abrumadora. ¿Cuántas veces tuvieron que poner buena cara, sonreír para las cámaras, cuando quizás por dentro la situación era diferente? Este es un sacrificio inmenso, el de la tranquilidad y la libertad de vivir un amor sin sentirse constantemente en un escaparate. Además de la privacidad, hay otro sacrificio fundamental que a menudo pasa desapercibido: el sacrificio de tiempo y de prioridades. Las carreras de Demet y Can son increíblemente demandantes. Ambos son actores jóvenes en la cúspide de sus carreras, con proyectos ambiciosos y agendas apretadas. Una relación seria, especialmente una tan publicitada, requiere tiempo, dedicación y esfuerzo. Mantener viva la llama del amor cuando se pasa gran parte del tiempo en sets de rodaje, viajando por trabajo o atendiendo compromisos, no es tarea fácil. Probablemente tuvieron que renunciar a muchos momentos juntos, a planes improvisados, a simplemente disfrutar de la calma de la rutina. Y hablando de rutinas, pensemos en el sacrificio de la estabilidad. Cuando estás en una relación con alguien cuya carrera te obliga a estar en constante movimiento, la estabilidad puede convertirse en un lujo. Los rumores de separación, las especulaciones sobre celos, las presiones de agendas incompatibles, todo esto genera una inestabilidad emocional que puede afectar a cualquier pareja. Para Demet y Can, que vivían en el ojo del huracán mediático, mantener una base sólida se convirtió en un desafío diario. ¿Hasta qué punto la fama y la presión externa minaron la solidez de su vínculo? Ahora adentrémonos en lo que podría estar oculto detrás de esta historia. Cuando hablamos de sacrificios por Can, no solo me refiero a los sacrificios que ambos hicieron por la relación, sino también a los posibles sacrificios que Demet, en particular, podría haber hecho en pos de mantener o complacer a Can, o quizás, para navegar las complejidades de su vida pública juntos. Uno de los aspectos más comentados y a la vez más especulativos es el tema de la proyección internacional.
Can Yaman siempre ha manifestado un gran deseo de triunfar en Hollywood y en el mercado internacional. Su popularidad en Italia, por ejemplo, es innegable. En muchas ocasiones, se ha rumoreado que Can aspiraba a un tipo de relación que encajara con esa proyección global, quizás una pareja que también estuviera enfocada en ese mismo objetivo. Si este fuera el caso, Demet, al estar también en la cúspide de su carrera en Turquía y con un futuro prometedor, podría haber tenido que considerar si sus propias ambiciones se alineaban con las de Can, o si, en algún momento, tuvo que ceder en sus propios planes o prioridades para apoyar las de él. Esto no implica nada negativo, sino simplemente la realidad de las negociaciones y acuerdos en cualquier relación, especialmente cuando las aspiraciones profesionales son tan ambiciosas. Otro punto que genera intriga es el de las diferencias de personalidad y de enfoque de vida. Si bien en Erkencicus la química era palpable en la vida real, las parejas a menudo enfrentan retos cuando las personalidades o los estilos de vida chocan. Can Yaman ha sido descrito a menudo como alguien muy apasionado, enérgico y quizás un poco impulsivo. Demet Özdemir, por otro lado, a menudo proyecta una imagen más serena, reflexiva y enfocada en su crecimiento personal y profesional. Mantener una relación saludable requiere un equilibrio, y a veces, ese equilibrio implica compromisos significativos. ¿Pudo Demet haber tenido que adaptar su forma de ser o de vivir para encajar mejor con la dinámica de Can? Pensemos también en la influencia de sus respectivos círculos sociales y profesionales. Cada uno tiene sus amigos, sus colegas, sus equipos de trabajo. Cuando una pareja se une, estas esferas se entrelazan, y a veces las dinámicas de grupo pueden generar presiones o influencias que afectan a la relación. ¿Hubo alguna vez una presión externa por parte de managers, amigos o incluso de la propia industria, que influyera en las decisiones o en la dirección de la relación? El mundo del espectáculo es un ecosistema complejo, y las interacciones dentro de él pueden ser determinantes. Además está el tema de las expectativas. Los fans, los medios, la propia industria, todos tienen una idea preconcebida de cómo debería ser la pareja ideal. Y cuando esa pareja está formada por dos estrellas tan queridas, las expectativas se multiplican. Es posible que Demet, consciente de la magnitud de su fama y del cariño que ambos generaban, haya sentido la presión de mantener viva la imagen de la pareja perfecta, incluso cuando las realidades personales eran más complejas. Esto podría haber implicado sacrificar su propia voz o sus propias necesidades en aras de mantener esa imagen pública. Y luego está la pregunta del millón: ¿la relación fue realmente tan intensa y duradera como se presentó, o hubo momentos de duda, de conflicto, de sacrificio que prefirieron mantener en privado? Es fácil idealizar las relaciones de las celebridades basándose en lo que vemos en las redes sociales o en las revistas. Pero la realidad es que detrás de cada historia de amor pública, hay matices, hay luchas internas y sobre todo, hay decisiones. Decisiones que a veces implican renuncias, sacrificios, para poder seguir adelante o para proteger lo que se ama. El punto clave aquí es que independientemente de los detalles exactos, el simple hecho de haber estado en una relación tan intensa y pública como la de Demet Özdemir y Can Yaman implicó, sin duda, una serie de sacrificios. Sacrificios de tiempo, de privacidad, de estabilidad, y quizás de prioridades personales. La química en pantalla es una cosa, pero la realidad de construir una vida juntos, o al menos de mantener una relación significativa, es otra muy distinta, especialmente bajo la lupa de la fama mundial. Lo que sí es cierto es que tras su separación, ambos han continuado con sus exitosas carreras, demostrando resiliencia y determinación. Demet ha seguido cosechando éxitos en Turquía y ha captado la atención internacional con su participación en proyectos como la serie de Netflix Secret of a Family. Can Yaman, por su parte, ha continuado su incursión en el mercado italiano y europeo. Esto nos lleva a pensar que, si bien hubo sacrificios, también hubo aprendizajes y crecimiento. Entonces, ¿qué oculta realmente la historia de los sacrificios de Demet por Can? Quizás la respuesta no sea un secreto oscuro o un drama escandaloso, sino algo mucho más universal y humano. Podría ser la simple complejidad de equilibrar el amor, la ambición profesional y la vida pública. Podría ser la necesidad de tomar decisiones difíciles cuando las trayectorias vitales parecen bifurcarse. Podría ser el sacrificio de la individualidad en aras de una imagen de pareja, o el sacrificio de la intimidad para complacer a una audiencia global. Al final, lo que queda es la historia de dos jóvenes talentosos que vivieron un romance intenso, que marcó una etapa en sus vidas y en sus carreras. Una historia que, como tantas otras en
El mundo del espectáculo nos recuerda que detrás de cada estrella hay una persona real, con sus propias luchas, sus propios sueños y sí, sus propios sacrificios. La verdadera lección, quizás, es la resiliencia y la capacidad de seguir adelante, aprendiendo de cada experiencia. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado un poco los posibles sacrificios y los misterios que envuelven la relación de Demet Özdemir y Can Yaman, siempre desde el respeto y la admiración por su talento. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre los sacrificios en las relaciones de figuras públicas? ¿Creen que hay algo más que deberíamos considerar en la historia de Demet y Can? Dejen sus comentarios abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Si les gustó este vídeo, por favor, regálenme un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese este tema. Y si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Únanse a nuestra comunidad. Hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.